Podemos ver a Jesús de muchas maneras. A lo largo de esta serie, en el programa, hemos visto al Señor como Dios descendiendo, como Dios testificando, como Dios orando, Dios buscando, Dios restaurando, Dios agonizando y Dios crucificado. Nos queda uno. Podemos ver a Jesús hoy como Dios viniendo. Los griegos dijeron a Felipe: Señor, quisiéramos o queremos ver a Jesús. Tú y yo debemos decirlo también hoy antes de entrar en la consideración, en la reflexión de este tema. Queremos ver a Jesús. Os invito a una lectura de la carta primera de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Leo en la palabra del Señor. Y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para salir al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La visión acerca de Jesús no tiene ya que ver con experiencias del pasado. No es Dios orando o Dios agonizando o incluso Dios dando su vida en la naturaleza humana de Jesús, en precio de rescate, en pago de la deuda de nuestros pecados. Es algo futuro. Levantamos nuestros ojos de fe y vemos que Jesús viene conforme a su promesa. Cuando estudiamos la profecía se nos da específicamente para tres grandes cosas. En primer lugar, para alentar la esperanza. Cristo dijo: vendré otra vez, y Él lo va a cumplir. En segundo lugar, para alcanzar un mayor nivel de santificación. Si Cristo viene, y viene en cualquier momento, yo tengo que vivir una vida de compromiso, de santidad, porque el Señor viene a buscarme. Y finalmente, la profecía es un medio de bendición personal. Notad que aquí Pablo, al final de este párrafo que leímos, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primeramente, pues, vamos a considerar este aspecto de Dios que viene. Y notáis que el apóstol Pablo está diciéndole a los tesalonicenses: hermanos, no queremos que ignoréis en relación con los que duermen, es decir, los que han partido de esta vida siendo creyentes y están en la presencia del Señor, en su espíritu, mientras que su cuerpo descansa en la tierra, es decir, volvió, no descansa tanto, volvió a la tierra de donde será levantado para recibir el cuerpo de resurrección en la venida de Jesucristo. Este aspecto de la profecía, el apóstol lo vincula con esperanza y habla de la venida del Señor. La historia de la Iglesia es interesante. Nace en Pentecostés. Y cuando nace en Pentecostés y se predica el Evangelio, comienza la expansión de la Iglesia. Y en ese tiempo se va concluyendo, se va produciendo la formación de un cuerpo en Cristo, cuyo número de salvos conoce Dios. De manera que la Iglesia tiene una proyección a lo largo del tiempo, pero va a concluir en un momento determinado. Jesús el Señor dijo a los discípulos, en los tiempos inmediatamente anteriores a su muerte, dijo: no os entristezcáis, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesús promete a los suyos personalmente su regreso, y en un momento de inquietud, las palabras de Cristo debieron ser como un bálsamo que mitiga la angustia del corazón, que pensaba cómo podría ser que el Señor fuese entregado en manos de los hombres y muriese en una cruz. Ahora pasa el tiempo de la cruz, el Señor está en el sepulcro, el Señor resucita y el Señor promete regresar. Resucita, asciende a los cielos, y después de la ascensión, los cristianos estamos esperando el momento de su venida. Pasa el tiempo antes de la ascensión, y cuando aquel grupo grande de personas está junto, Cristo se manifiesta a ellos, se presenta a ellos antes de ascender a los cielos, y los ángeles vienen después de la ascensión de Cristo para confirmar la promesa de Jesús. El Señor asciende a los cielos. La gente que está contemplando ese momento sigue con la vista puesta en la nube que le ocultó de sus ojos, tal vez pensando que sería un tránsito muy breve de tiempo y que volvería otra vez. Y en medio de esa situación, los ángeles descienden del cielo, Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, y le dice: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Son mensajeros divinos, y la Biblia dice que todo mensaje dado por medio de ángeles ha tenido fiel cumplimiento. Por tanto, a la promesa de Jesús, palabras de Jesús, que tal vez pudiéramos pensarlas, habrán entendido bien o no, los ángeles vienen y confirman la promesa del Señor. De manera que el cumplimiento de la promesa de Cristo será una realidad, y el cumplimiento del mensaje de los ángeles será una realidad también. El Señor quiere que los suyos estén con Él. Fue la petición que formuló al Padre. Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, quiero que aquellos que me has dado estén donde yo esté, para que vean mi gloria. Es verdad que en cierta medida se cumple en la resurrección de Cristo. Ellos ven al Señor admirable. El apóstol Pablo lo ha visto glorificado en el camino a Damasco. El apóstol Juan lo ha visto glorificado en aquella visión que tiene de él en la isla de Patmos. Pero lo que yo tengo claro, plena certeza, es que nada fue negado a Jesús de lo que pidió al Padre. El Señor dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Y el Señor dijo que porque Él hace todo lo que al Padre le agrada, tiene la compañía personal del Padre y por tanto también el cumplimiento de sus peticiones. Ahora, la Escritura habla del momento en que Jesús, el Señor glorificado, va a venir a buscar a su iglesia. Y el pasaje clave de este acontecimiento futuro está en los versículos que acabamos de leer. Hay aspectos muy destacables. En primer lugar, ese acontecimiento va a producir una resurrección de entre los muertos. Leo el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego el acontecimiento está vinculado con una resurrección no de todos los muertos, sino de un grupo de muertos especiales. Permitidme decirlo de esta manera para hacer una distinción clara. No va a ser lo que algunos llaman la resurrección final. Algunos entienden que solamente hay en el programa de la Biblia una resurrección final al término de los tiempos, y los que resucitan en esa resurrección, valga la redundancia, unos van a la gloria y otros a la condenación perpetua. No es así.
Eso forma parte de la verdad. Indudablemente habrá una resurrección final al término de los tiempos, pero la Biblia enseña que hay un programa de resurrecciones. Y en este programa de resurrecciones, aquellos creyentes que han dormido en Cristo serán resucitados. El programa de resurrecciones está establecido en la Biblia con toda claridad. Leo para eso carta primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 22 al 24. Porque como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, primer programa de resurrección. Dentro del programa de resurrecciones, la primera manifestación de ese programa es Cristo resucitado. Cristo fue el primero de la resurrección de entre los muertos, en el sentido no del primer muerto resucitado. Hay muchos que han sido resucitados a lo largo del tiempo y en tiempos de Cristo también, sino el primero de los muertos que son resucitados para no volver a morir y que reciben un cuerpo especial para la adaptación de la vida en una dimensión diferente. Primeramente Cristo, después los que son de Cristo en su venida. Es decir, Pablo dice aquí que el Señor vendrá del cielo al aire, donde se encontrará con los que han sido resucitados de entre los muertos en Cristo que son resucitados. Y finalmente el término, la resurrección final, cuando entregue el reino en manos del Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, y entramos en lo que a veces técnicamente se llama el reino eterno de Dios, en cielos nuevos y en tierra nueva. Ahora, notad que el apóstol dice que hay un orden de resurrección, un programa, una sucesión de resurrecciones. Cristo, luego los que son de Cristo y al final los que serán resucitados para juicio delante del trono blanco. En segundo lugar, Pablo me dice que el regreso de Cristo para buscar a la iglesia es una operación de la omnipotencia de Dios. Notad algunas expresiones. Vendrá con voz de mando. Cristo es el gran conquistador sobre la muerte. Durante el tiempo de su ministerio, el Señor con autoridad resucitó a los muertos. ¿Quién no se acuerda o no tiene en mente la resurrección de Lázaro? El Señor manda abrir la tumba de Lázaro y desde afuera el Señor dice: Lázaro, ven fuera. Realmente en el texto griego, Lázaro, fuera. Y esas dos palabras de Cristo fueron suficientes para que aquel muerto que estaba en el interior de la tumba apareciera fuera, tal como estaba en el interior. La voz omnipotente de autoridad del Creador del cielo y de la tierra no puede ser resistida. Y cuando Lázaro está allí afuera, delante, a la vista de todos, el Señor les manda a los que estaban allí: ahora desatadlo para que se pueda ir. De manera que hay una voz de autoridad. El Señor va a llamar por nombre a las ovejas que Él conoce porque son suyas. Él dijo en Juan capítulo 10 y versículo 3 que es el buen pastor, que conoce a sus ovejas y que las ovejas le conocen a Él. Dios nos conoce a los creyentes de una forma especial. No pasa desapercibida ninguna persona, ningún ser vivo, ningún ángel, ningún demonio pasa desapercibido o escapa del control de la mente de Dios. Todos estamos bajo el control divino, pero el Señor nos conoce a nosotros de una forma especial. Somos hijos suyos, adoptados en Cristo Jesús. Somos en el sentido figurativo de la parábola o el sentido parabólico de Cristo, somos las ovejas a quienes el pastor está cuidando. Y como es el pastor del rebaño, conoce personalmente el nombre de todas sus ovejas. Por tanto, en ese momento en que Él desciende del cielo, llama por nombre a aquellos que han muerto a lo largo de la historia de la iglesia, y estos se levantan con un cuerpo de resurrección para un encuentro con el Señor Jesús. No hay duda ninguna que la parte espiritual de estos creyentes que está con Cristo desciende con Él para unirse al cuerpo de resurrección.
No hay tampoco duda alguna en el estudio de la Biblia que el hombre es un ser compuesto por una parte material, que es el cuerpo, y una parte espiritual. Es verdad que el cuerpo de resurrección es muy diferente al cuerpo que tenemos hoy. Entre otras cosas, adquiere formas, expresiones, manifestaciones distintas. Pero Cristo dijo, no es un espíritu ese cuerpo, sino que tiene huesos y carne como veis que yo tengo. Por tanto, la primera cuestión es, la voz omnipotente de Dios se pronuncia, se manifiesta, se expresa, y los muertos en Cristo resucitan primero. En segundo lugar, hay otra manifestación ahí de la realeza divina que se manifiesta y se expresa en quien desciende del cielo, que es Jesús. Y dice que viene no solamente con voz de mando, sino también con voz de arcángel. Como sabéis todos, el arcángel, el nombre arcángel significa jefe de ángeles. El arcángel es el líder angélico que controla un grupo, un ejército de ángeles. Valga esa expresión para entenderlo con claridad. Hay muchos arcángeles, solamente conocemos el nombre de uno, y es el arcángel Miguel. Algunos piensan que Gabriel es otro arcángel, pero no es así. Gabriel es un ángel. Algunos lo han subido de categoría porque fue el que anunció a María, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy vinculado también en profecía y demás, pero lo cierto es que hay un arcángel que se llama Miguel. Ahora bien, los ángeles descienden con Cristo. ¿Por qué? Porque es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el Señor se manifestó a Josué como el príncipe del ejército de Jehová. Josué capítulo 5 y versículo 14. Viene con los ángeles y nadie puede resistir su autoridad. Va a ser un momento extraordinario en donde esos ángeles que rodean al rey verán, yo diría emocionados, puesto que los ángeles tienen sentimientos, verán el encuentro entre Cristo y los redimidos, y el Dios de la gloria va a exhibir cósmicamente el triunfo de la cruz. La iglesia se encontrará con el Señor porque ha sido comprada al precio de su sangre y somos propiedad de Dios. La iglesia va a ser trasladada a la presencia de quien es nuestro Padre por adopción en Jesucristo. De manera que la venida del Señor se manifiesta en forma gloriosa rodeada de ángeles. En tercer lugar, se menciona allí la trompeta de Dios. Y es muy interesante notar que el apóstol Pablo habla de esa trompeta no solamente aquí, sino también en la carta primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Leo allí el pasaje bíblico. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Notad unas cosas interesantísimas en el versículo. Aquellos que dicen que la inminencia del regreso de Cristo no está en la Biblia, que el estar esperando al Señor en cualquier instante no está en la Biblia, que tienen que cumplirse una serie de señales antes de que el Señor venga a buscar a la iglesia, no está en la Biblia, y que los apóstoles en los tiempos apostólicos esperaban que ese acontecimiento se produjera en su tiempo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora dice Pablo, se tocará trompeta. Claro, esto permite una interpretación doble. Primera interpretación: la iglesia va a estar durante la mitad de la tribulación cuando suene la séptima trompeta de Apocalipsis, que será a los 3 años y medio de comenzar la última semana de 7 años de Daniel. Entonces suena la trompeta y la iglesia es trasladada a la presencia del Señor. La argumentación que tienen quienes sostienen esta interpretación es este versículo. Va a sonar la trompeta, y la Biblia no habla de otra trompeta más que de la séptima trompeta de Apocalipsis. Pero
No hay duda ninguna que la trompeta en el contexto histórico de la Biblia señalaba también la llamada del pueblo a moverse en el desierto. Por tanto, el apóstol Pablo dice, va a sonar una trompeta, va a ser escuchada precisamente por los creyentes y va a moverse todo este pueblo saliendo del mundo para ir a la presencia del Señor. Personalmente, sin discrepar, sin discutir, aceptando cualquier otra posición, entiendo que la iglesia va a ser trasladada a la presencia del Señor en cualquier momento y, por supuesto, antes del inicio de la última semana de Daniel, el tiempo de la tribulación. Lo que está diciendo Pablo, a mi entender personal, es que el fin de una dispensación terminó. La dispensación de la iglesia concluye. Va a empezar inmediatamente después de esto, o en un tiempo próximo, la dispensación del reino. Por tanto, la trompeta suena advirtiendo a los hombres y a los ángeles, a todo el universo, que la época de la iglesia ha terminado y es trasladada a la presencia del Señor. Después de estas manifestaciones de omnipotencia, de gloria, de autoridad, el apóstol habla del traslado de la iglesia. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivamos, notad el condicional ahí del verbo, está diciendo los que acaso vivamos cuando Cristo venga. Por tanto, Pablo tenía la esperanza de estar vivo cuando Cristo regresase a buscar a la iglesia. Los que vivamos, los que hayamos quedado, es decir, los que estemos vivos cuando Él venga, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. La iglesia será trasladada. La idea de arrebatados, que aquí es el verbo, se traduce de esta manera, seremos arrebatados, está muy bien. El arrebatamiento de la iglesia es una palabra correcta. El verbo en griego es un verbo muy curioso. Se utiliza para hacer referencia a un movimiento o a una acción rápida e inmediata, como, pongo un ejemplo, como un gato que estira la zarpa y agarra un pajarillo. ¿Lo habéis visto alguna vez? Cuando el gato está ahí en el campo, en el jardín, y ve un pájaro, va sigilosamente todo estirado y se queda cerca del pájaro, y de pronto, cuando el pájaro menos lo espera, el gato extiende la zarpa y toma la presa y se la lleva. De la misma manera este verbo. Cristo desciende y extiende su autoridad y la iglesia es tomada y trasladada. Arrebatar está muy bien. Otros hablan del rapto, porque es tomar algo y llevárselo consigo. Personalmente a mí me encanta hablar en un tono más suave del acontecimiento como traslado de la iglesia. Es decir, la iglesia es tomada, los creyentes en Cristo muertos resucitan y toda la iglesia es llevada, trasladada al aire para encontrarse con el Señor. Mirad bien esto y mantened con claridad este asunto. El regreso de Cristo para buscar a la iglesia no es la segunda venida del Señor. Porque el Señor no viene a la tierra. El Señor está en el aire y la iglesia sale de la tierra y se encuentra con Él en el aire. Por tanto, no podemos hablar realmente de segunda venida, porque la segunda venida se producirá cuando el Señor descienda del cielo y ponga sus pies sobre el monte de los olivos y comience el tiempo previo a la instauración del reino de Dios en la tierra donde Él gobernará. Ahora, este acontecimiento repentino se va a producir. Pero hay algo más. Dice el apóstol Pablo que los vivos seremos transformados. Es decir, los vivos que estemos en cuerpo físico aquí en la tierra, no recibiremos como los muertos un cuerpo de resurrección, sino que nuestro cuerpo será transformado al cuerpo de resurrección. Ahora, las características de ese cuerpo son impresionantes. Os invito a abrir la carta primera a los Corintios, el capítulo 15.
Carta primera a Corintios, capítulo 15, y leemos los versículos 42 al 44. Dice el texto bíblico: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonor, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Las características del cuerpo de resurrección son impresionantes a la luz de los contrastes que Pablo pone allí para que podamos comprenderlo bien. En primer lugar dice, se siembra en corrupción. Cuando una persona muere se corrompe. Nuestro cuerpo, dicen los especialistas, los médicos, los biólogos, dice que a partir de una cierta edad las células que se estuvieron regenerando o reproduciendo, morían unas y eran sustituidas por otras, deja de ocurrir. El hombre va perdiendo agilidad, va perdiendo masa muscular, va perdiendo muchísimas cosas a lo largo del tiempo y finalmente ese cuerpo deja de respirar, deja de tener vida biológica en él y muere. Inmediatamente que cesa la actividad biológica en el hombre se descompone, se siembra en corrupción. ¿Y qué dice? Resucita en incorrupción. No es que el cuerpo de resurrección no pueda corromperse o que Dios lo cuide de alguna manera, sino que lo que dice es que es un cuerpo que no puede tener ninguna relación, está fuera, al margen de cualquier asunto de corrupción. Yo miro eso y digo, qué bendición tan grande. A medida que los años pasan, voy sintiendo debilidades y flaquezas y sé que un día terminaré de respirar. Mi alma, mi parte espiritual volará a la presencia del Señor y mi cuerpo se descompondrá en la tierra, pero espero el cuerpo glorioso de resurrección. En segundo lugar, dice que se siembra en deshonor, se resucita en gloria. Bueno, el cuerpo de deshonra tiene que ver con la debilidad propia de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, aunque no se está descomponiendo ahora mismo, lo que sí está produciendo es un cambio natural. Antes el hombre tenía una buena masa muscular, ahora va teniendo poca masa muscular. A veces nos acostamos, ya los mayores, estoy hablando de los mayores, los jóvenes no van a entender esto, pero los mayores nos acostamos un día tranquilamente, estamos felices, no nos duele nada, te levantas por la mañana y tienes ahí un dolor. Y a medida que el tiempo pasa tienes otros problemas. Ya no puedes leer sin gafas de cerca porque no ves las letras. Y todo esto va produciendo una manifestación de deshonra en el sentido de debilitación de nuestro cuerpo. Pero de pronto resucita el cuerpo y lo hace en un cuerpo semejante al del Señor Jesús. De manera que aquel cuerpo admirable de Cristo que entraba y salía con las puertas cerradas, que se manifestaba de otra forma, en otro aspecto, pero que podía comer con los discípulos, aquel cuerpo transformado a una dimensión, a un estilo de vida diferente, así será también el cuerpo de resurrección nuestra. Menciona el apóstol Pablo otro aspecto: se siembra en debilidad, resucita en poder. Debilidad. ¿Cuántas veces quieres hacer algo y al paso de los años no puedes hacerlo? Una de las diversiones, digamos así, que los jóvenes de la iglesia teníamos cuando yo era joven hace muchos años, era salir de la reunión de la noche y caminar en dos grupos por dos calles diferentes para ver quién llegaba antes a un destino más o menos a unos 3 o 4 kilómetros de la iglesia. La ciudad donde yo vivo es una ciudad en cuestas. Yo no tenía ningún problema. Podía caminar y correr cuesta arriba sin problema ninguna y llegaba a destino, y 2 minutos después de haber llegado tenía el pulso normal, la respiración normal, podía hacer otro esfuerzo. Ahora mismo, cuando tengo que apretar el paso una cuesta arriba, me doy cuenta
de que ya no tengo esas fuerzas. Y cuando tengo que levantar un peso del suelo, tengo que procurar hacerlo con mucho tacto, porque ya las rodillas se resienten. Se siembra en debilidad. ¿Y qué pasa? Resucitas en poder. No hay nada que pueda impedir un cuerpo poderoso, con desplazamiento rápido, un cuerpo que se siembra en debilidad y resucita en poder. Algo más, el último dato de Pablo es que se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Esta versión Reina Valera que estoy leyendo, la revisión revisada de Reina Valera, en vez de traducir cuerpo animal, traduce cuerpo natural. Bueno, es lo mismo, pero es el cuerpo que nosotros tenemos hoy. El cuerpo nuestro hoy es el estuche del alma. Y está adaptada el alma a ese estuche, le es suficiente para lo que tiene que hacer. Ahora, el cuerpo de resurrección es un cuerpo espiritual, estuche de la parte más elevada. Indudablemente el alma estará presente, la mente estará presente. Paréntesis aquí. Hay personas que hacen una división del hombre en tres partes: cuerpo, espíritu y alma. ¿Está mal? No. Pero la parte espiritual del hombre tiene más componentes que espíritu y alma. La Biblia habla de mente. La Biblia habla de corazón. Es decir, lo que quiero decir con esto es que la parte más elevada espiritual del hombre, que puede relacionarse con Dios, que puede estar en un plano de proximidad a Dios, recibirá un estuche nuevo, que es el cuerpo espiritual, para poder vivir una experiencia inimaginable para nosotros. Una de las cosas que sin duda va a producirse es el desplazamiento de ese cuerpo. Cristo está dentro de una habitación y de pronto salió, está fuera. El Señor aparece a unos en el capítulo 24 de Lucas, camino de Maús, y de pronto desaparece y aparece a otros en Jerusalén. No sé si podemos dejar volar nuestra imaginación aquí. Si yo cierro mis ojos ahora mismo y pienso en una ciudad, no sé cuál quieres que piense, voy a pensar en una ciudad de Hispanoamérica, voy a pensar en Buenos Aires. Mi mente puede estar presente en el obelisco de Buenos Aires en un instante. No tarda nada, estoy pensando y estoy allí. De la misma forma, nuestro cuerpo de resurrección podrá disfrutar de lo que Dios ha creado, que es nuestro porque es de Cristo, para que podamos disfrutar de él. Y habrá indudablemente una agilidad de movimientos que jamás hemos tenido hoy. De otra forma, dejemos de volar nuestra imaginación, suspendamos cosas que nos imaginamos y simplemente entendamos que está mencionando en el cuerpo de resurrección un cuerpo adaptado a una vida tal que el apóstol dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni entró en corazón de hombre, es lo que Dios tiene reservado para nosotros. Un aspecto más: los creyentes seremos arrebatados fuera del mundo. El mundo queda aquí atrás, con toda su angustia y con toda su aflicción, con todos sus problemas, y saldremos libertados ya de la opresión de nuestros enemigos. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. La iglesia ha sido afligida a lo largo del tiempo. Tú y yo estamos pasando a veces por momentos de aflicción. Y de pronto el mundo queda atrás y nosotros vamos al encuentro con el Señor, libres además, escúchalo bien, de la presencia del pecado. La salvación tiene tres momentos. En el primer momento, en la justificación, el creyente es liberado de la responsabilidad penal del pecado. En el segundo tiempo, el tiempo de santificación, donde hay dificultades, aflicciones, conflictos, tentaciones y problemas, el creyente es liberado del poder del pecado para que vivamos en santidad delante de Dios. Es verdad que caemos muchas veces, pero Dios ha hecho provisión para esta experiencia de liberación espiritual en Cristo.
Y finalmente, el tercer nivel, la glorificación, en donde el pecado es separado definitivamente del creyente. Ya no hay pecado alguno, ni que pueda alcanzar al creyente que está en la presencia de Dios. Dios va a manifestar entonces la victoria admirable de la cruz. Ahora mira algo interesante. ¿Dónde se va a producir el encuentro? En el aire. ¿Y qué ocurre en el aire hoy? Está el cuartel general de los demonios. Y ahí está gobernando el príncipe de la potestad del aire. Y en ese lugar, donde el diablo ha luchado contra la iglesia para que la obra de Dios no se llevase a cabo, no se produjese, va a tener lugar el encuentro de Cristo con los suyos. Debo terminar. ¿Cuándo? El acontecimiento del descenso de Dios es inminente. Está para suceder pronto. Apocalipsis 22:7, he aquí vengo pronto, vengo en breve, me acerco ya. No se manda a la iglesia esperar señales. Me asusta muchísimo ver a creyentes en el día de hoy hablando de esta guerra de Ucrania como la señal de no sé qué. El otro día estaba escuchando un mensaje, un tema de alguien que decía que Rusia es el oso de la profecía. Bueno, lo que tú quieras. Lo que yo tengo muy claro es que Cristo no nos mandó esperar señales, sino oír su voz que nos dice: vengo en breve. La bendición del encuentro con Cristo va a producir una reunión eterna. Todos los salvos con Jesús. Si esto es así, si estamos esperando esto, bien podemos mantener una relación de comunión con nuestros hermanos, con todos los que han sido salvos por gracia mediante la fe. Una relación de compañerismo a veces es imposible, pero no una relación de comunión. Por tanto, tengamos claro que cuando estemos en la presencia del Señor, seremos uno en Cristo, como lo somos ahora ya en la tierra. ¡Qué bendición tan grande! Mirar a Cristo de esta manera. Yo levanto mis ojos hoy y veo al Señor que desciende del cielo. Y digo como la esposa impulsada por el Espíritu en Apocalipsis: sí, ven, Señor Jesús. Que Él nos ayude a vivir en la dimensión expectante de ver a Cristo como Dios viniendo. A Él sea la gloria.